Si bien Ucrania y Rusia son países que evolucionaron por separado, teniendo cada uno un idioma y una cultura, ambos parten de una raíz en común, pues la historia de Ucrania y Rusia están entrelazadas y se remonta al menos hasta la Edad Media. Recién en el año 1991, tras 70 años de rusificación e intentos de independencia, Ucrania se independizó de la Unión Soviética, y tras la disolución de la URSS, Ucrania puso la mirada en Europa y su interés de pertenecer a la OTAN, precisamente para asegurar su independencia. En 2013, un histórico acuerdo político y comercial entre Ucrania y la Unión Europea tensó las relaciones con Rusia. La escalada culminó en el año 2014 con el antecedente más directo de la actual crisis, la anexión de Crimea por parte de Rusia. El 24 de febrero del año 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró una operación militar especial en Ucrania con el objetivo de militarizar y desnazificar Ucrania. Este acontecimiento ha tenido tal magnitud que ha sido considerado por la prensa internacional y expertos como el mayor ataque militar convencional en suelo europeo, desde las guerras yugoslavas o incluso desde la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, se puede decir que este conflicto tiene un trasfondo geopolítico, debido a que, como se ha resaltado, Rusia ha mostrado rechazo por el acercamiento que existe entre la Unión Europea, Ucrania y la OTAN. A raíz de la operación militar e invasión a Ucrania, diversos países, sobre todo del occidente, y entidades gubernamentales no solo mostraron su apoyo a Ucrania, sino que a su vez aplicaron sanciones a Rusia. No solo se han aplicado sanciones económicas, comerciales o políticas, sino también sanciones deportivas por cuestiones que no tienen nada que ver con la actividad deportiva, quedando en evidencia la instrumentalización del deporte por parte de la política internacional para condenar un comportamiento de un Estado. En este marco, si bien las organizaciones deportivas internacionales y el deporte internacional en general han presumido y autoproclamado históricamente su autonomía y neutralidad, acciones deportivas como método para ejercer presión y o condenar el comportamiento de un Estado por cuestiones que no tienen nada que ver con el deporte, no son nuevas. Un ejemplo de ello fueron sanciones contra la Sudáfrica de Apartheid, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas fue la expulsión de manera permanente de los Juegos Olímpicos, decisión que fue tomada por el Comité Olímpico Internacional hasta que se eliminara algunas leyes discriminatorias contra la raza negra. Así también, la FIFA fue una de las primeras organizaciones deportivas internacionales que tomó medidas radicales en contra del régimen de apartheid mediante sus políticas deportivas. En este punto, es importante mencionar que antes de las sanciones deportivas aplicadas contra Rusia por la invasión a Ucrania, dicho país ya venía acarreando una serie de sanciones. De este modo, se puede apreciar que antes de la invasión de Ucrania y el inicio de la guerra entre ambos países, la comunidad internacional, representada por las organizaciones deportivas, ya consideraba a Rusia como un país no grato en los escenarios deportivos por conductas anticompetitivas. Ahora, al poco de la invasión, fueron muchas de las voces del mundo del deporte, no solo en Ucrania, sino también en Occidente en general, a favor de un boicot deportivo a las selecciones nacionales rusas. Ante estos intentos de boicots, las organizaciones deportivas internacionales se enfrentaron a un dilema. En ese contexto, el Comité Olímpico Internacional recomendó excluir a los atletas rusos de las competiciones. Además, como veremos más adelante, distintas organizaciones deportivas internacionales adoptaron duras sanciones contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania, lo cual dejó en evidencia, una vez más, la instrumentalización del deporte. En el fútbol, la FIFA, en un comunicado conjunto con la UEFA, anunció la suspensión de los equipos y selecciones rusas hasta nueva orden. De este modo, la selección de fútbol rusa se quedó sin mundial pese a que, a dicha fecha, aún tenía chances de clasificar y, a su vez, los equipos rusos fueron excluidos de competiciones europeas como la Champions y la Europa League. Asimismo, la UEFA le quitó la sede de uno de los eventos más importantes de la final del mundial, anunciando que la final de la Champions League se disputaría en París. En hockey, Rusia perdió la organización del Mundial de Hockey sobre Hielo, que se realizaría en el año 2023. En el tenis, la Federación Internacional de Tenis suspendió a la Federación de Rusia de las competencias de la ITF, pese a ser la vigente campeona de la Copa Davis, la competición más importante a nivel de selecciones en dicho deporte. Por otro lado, ATP y WTA confirmaron que los tenistas rusos podrían seguir compitiendo en sus torneos, incluido el torneo Grand Slam, pero sin su bandera. Entre otras sanciones deportivas, las instituciones internacionales de boxeo y natación suspendieron todas las competiciones que debían disputarse en Rusia. Asimismo, la Federación Internacional de Voleibol decidió retirar a Rusia como sede del Mundial 2022, pues Francia y Polonia amenazaron con no competir si Rusia se mantenía en la competición. Por su parte, la Federación Internacional del Automóvil suspendió el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, el cual se iba a dar en la ciudad de Sochi. Estas fueron algunas de las sanciones aplicadas contra Rusia, con la particularidad que estas no fueron consecuencia de conductas deportivas, sino por razones ajenas al deporte. No obstante,
Mientras que entonces se necesitaron años para que los boicots de los países africanos se tradujeran en sanciones multilaterales por parte del Comité Olímpico Internacional y las federaciones deportivas, las sanciones contra Rusia se introdujeron a los pocos días de la agresión contra Kiev. Por ello, un sector de la prensa y el mismo presidente consideraron y catalogaron dichas medidas como una cultura de cancelación, o también, como nosotros consideramos, una instrumentalización del deporte. Como bien se sabe, el deporte sirve para demostrar una posición de poder, reconocimiento o fuerza ante el mundo. De hecho, el uso político del deporte ha sido una característica de la Rusia de Putin con la finalidad de, a través de victorias deportivas, reforzar el patriotismo y prestigio de la nación en el extranjero. Además, Rusia ha presumido de organizar algunos de los mayores eventos internacionales como muestra de poder. No obstante, la instrumentalización del deporte ha generado a su vez que dicho país aplique políticas desleales. Por ello, antes de la invasión, la comunidad deportiva internacional ya consideraba a Rusia como un país no grato en los escenarios deportivos. Pero en el caso de las sanciones post-invasión, estas no fueron consecuencias de conductas antideportivas. De hecho, no tenían nada que ver con la actividad deportiva ni mucho menos con los deportistas, sino que fueron utilizadas como una herramienta de política internacional para condenar el comportamiento de un Estado. Por lo que es válido preguntarse, ¿los deportistas rusos deberían ser castigados por las decisiones de sus gobiernos, pese a que estos actos cuestionables no eran imputables a ellos? Para responder esta pregunta, es menester recordar que, si bien organizaciones deportivas internacionales y el deporte internacional en general han presumido y autoproclamado históricamente su autonomía y neutralidad, las sanciones deportivas, como método para condenar el comportamiento de un Estado por cuestiones que no tienen nada que ver con la actividad deportiva, no son nuevas. Esto deja en evidencia que es un hecho que en ciertas circunstancias el deporte se utiliza como una herramienta política. En este caso, lo que se quería era atacar directamente los actos de Rusia, es decir, al gobierno, pero claramente los competidores son quienes sufren el daño colateral al no permitirles participar en estos eventos deportivos, pese a que se han preparado para afrontar sus torneos y en algunos casos viven de ello. Por ello, consideramos que es muy cuestionable la instrumentalización del deporte y su utilización como herramienta política, pues no solo les causa perjuicios a los deportistas rusos, sino que vulnera ciertos principios del deporte internacional. Pero, si bien es cuestionable dicha situación, nuestro análisis no se limita a ello. Lo cierto es que, de acuerdo con la doctrina, el deporte es tan relevante en nuestra sociedad que permite explicar fenómenos que no tienen nada que ver con él. En tal sentido, el deporte no se limita a lo que ocurre dentro de su esfera, sino que va más allá, entremezclando en aspectos políticos, sociales y culturales. Teniendo ello en consideración, es innegable que el deporte puede ser y es utilizado en el ámbito social, político y económico para tratar distintos problemas en nuestra sociedad. Justamente, en este caso, el deporte fue instrumentalizado políticamente por los organismos deportivos internacionales, sancionando a Rusia por hechos extradeportivos, condenando una invasión que a los ojos del mundo era ilícita. Y bueno, dicho esto, muchas gracias profesor y nos veremos en la siguiente oportunidad.